Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Ya de regreso, 9:17, Fernando Ávila se encuentra ya conectado con nosotros. Fer, qué gusto saludarte, ¿cómo te va? Buenos días. Jaime, muy buenos días. Igualmente, un enorme gusto saludarte a ti y a todos los amigos del auditorio. ¿Y tú cómo has estado? Todo muy bien, Fernando, pues atendiendo y al tanto de lo que ocurre en la arena política, que vaya que las cosas están muy intensas, como bien lo comentaba Arturo, y lo que viene para el Congreso, poder señalar los debates que van a estar dándose con la instalación ya de la Comisión de Energía. Ahora sí ya viene lo bueno, ¿no? Tú nos decías la semana pasada, de hecho, que la instalación de las comisiones y todo lo que se ve en las comisiones es prácticamente pues lo que termina ocurriendo en el Pleno. Pero bueno, vienen debates muy intensos en la reforma eléctrica. Justamente, Jaime, la realidad es que el trabajo fino, fuerte de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, por supuesto, es precisamente en comisiones. Y uno de los elementos que quizá vale la pena comenzar también a reflexionar a partir precisamente de ya la instalación de las comisiones en la Cámara de Diputados. Recordemos que también igual ya se aprobó por parte del Senado la ley orgánica que da pie o permite justamente la creación de estas nuevas 11 comisiones que estaban ahí como en el limbo y que no había todavía podido complementarse e instalarse. Pero bueno, más allá ya de esta instalación y del trabajo formal que tendrá la Cámara de Diputados, lo cierto es que podríamos comenzar también a darnos cuenta cómo se empezarán a desarrollar las discusiones, los debates legislativos y sobre todo esta pregunta que me parece muy interesante, si es que sirven de algo precisamente los debates parlamentarios. ¿A qué me refiero? Precisamente con esta discusión de la iniciativa que envía el Ejecutivo Federal para la reforma energética, para la reforma eléctrica, lo cierto es que de pronto las posiciones parecerían irreductibles. Es decir, está muy claro que el partido en el gobierno y sus aliados prácticamente irán en conjunto en un voto unánime hacia aprobar lo que ha enviado el Ejecutivo, y por el otro lado lo que se ha denominado, lo que se estableció en su momento electoral como una coalición opositora, el Va por México, integrado por el PRI, por el PAN y por el PRD, parecería que la lógica sería oponerse de facto a este planteamiento. Sin embargo, lo que se está observando en este momento es precisamente que, si bien es cierto que tanto Movimiento Ciudadano, que no pertenece a esta alianza electoral opositora, el PAN y el PRD, manifestaron de inmediato su oposición a aprobar o validar en los términos en los que está presentada esta iniciativa, el PRI mantuvo una posición más de vamos a estudiar, vamos a revisar, inclusive esta propuesta todavía no del todo aterrizada de un parlamento abierto precisamente para escuchar voces de expertos. Pero aquí insisto, Jaime, amigos del auditorio, lo relevante puede ser hacia dónde nos va llevando el debate parlamentario y qué tan útil o necesario es. ¿Por qué? Porque ciertamente si de pronto las posiciones de cada una de las fracciones partidistas, de cada una de las fracciones legislativas es de esta forma, es decir, irreductible, si tanto los aliados, en este caso al gobierno, en este momento de Morena, pero que eventualmente ya hemos tenido gobiernos del PAN, federales, gobiernos del PRI, por supuesto, es irreductible, insisto, en función de lo que presenta el presidente. Y por el otro lado, la oposición se va a manifestar simple y llanamente en contra de cualquier planteamiento, haría prácticamente innecesario cualquier tipo de debate, tanto en comisiones, por supuesto, como desde luego en el Pleno. No tendría razón de ser, toda vez que finalmente quien ostenta la mayoría como tal hará uso de ella, sin escuchar absolutamente ninguna posición en contrario, y eventualmente, si alcanzan los números, lo sacarán para adelante. Si no alcanzan los números, no hay acuerdo, no hay ningún tipo de posibilidad o margen de negociación, y simple y sencillamente, en este caso, como en este caso, que es una iniciativa que requiere una reforma constitucional, nacería prácticamente muerta. Esto, insisto, Jaime, amigos del auditorio, nos lleva a plantearnos qué tipo de debate legislativo queremos o necesitamos. Queremos legisladores que realmente analicen lo que se está presentando, que realmente discutan las iniciativas que se presentan, tanto en comisiones, por supuesto, en los plenos, las que envía el Ejecutivo Federal, sin siquiera analizando completamente lo que está presentando, independientemente de quién las presenta, y validando o valorando lo bueno o malo que estas pueden tener, o sencillamente queremos bloques legislativos suficientemente sólidos, dependiendo de qué lado estemos, que impida que cierta iniciativa o cierta propuesta camine o no, dependiendo quién la presente. Me parece que ese, Jaime, puede ser el elemento, al ver hacia adelante, un elemento que hemos tratado de manejar ahí en este espacio, es precisamente un poco observar lo que viene, lo que se va a ir presentando, y en ese sentido, hacia dónde vamos, porque, insisto,
dejaría de tener sentido prácticamente una discusión o un debate que no lleva a ningún lado, que nadie está escuchando y que al final cada una de las fracciones políticas votará en función de sus propias alianzas, por supuesto, de sus propias conveniencias político-electorales, sin tener en cuenta ningún tipo de análisis o debate respecto de lo que está presentando, solo por el hecho de quién lo presentó y la manera en que ésta se presenta, Jaime. Pues veremos qué es lo que ocurre, Fernando, pero sin duda la intensidad del debate se va a estar moviendo al interior del Partido Revolucionario Institucional. Necesitan una cantidad buena de votos para poder transitar esta decisión o esta propuesta del presidente López Obrador, que no los tiene Morena y aliados. Y al interior del PRI, pues veremos. Tú lo has visto esta misma semana, escuchamos y vimos, por ejemplo, como tú lo comentas, a Claudia Ruiz Massieu con un artículo bien interesante en el periódico Reforma y con una entrevista que dio en estas mismas frecuencias con Ciro Gómez Leiva por la mañana. Y por el otro lado, pues a otros priistas que van a ver y van a meterse a estos foros que también, Fernando, en honor a la verdad, estos foros en otros procesos de este mismo gobierno de poco han servido. No se han escuchado las voces y se han pasado las propuestas como se tenían planteadas, y quienes han participado en estos foros dicen que solamente van a escucharlos, pero no a cambiar de opinión o de postura. Exactamente, y ese es justamente el punto, Jaime, porque precisamente en la medida en que no se avance o no se madure en lo que es la discusión, incluso interna en las fuerzas políticas, simple y sencillamente, insisto, no va a tener sentido ningún tipo de argumento, deja de tener peso cualquier tipo de razonamiento, de demostración respecto de qué está bien o qué está mal, o qué funciona o qué puede funcionar mejor que algún otro elemento, porque simple y sencillamente las partes están absolutamente cerradas a la discusión. En esto que plantea, ciertamente, durante esta semana el PRI se coloca en el centro, digamos, del debate respecto de si traicionará a la alianza opositora, si ya hizo pacto o alianza con el propio gobierno federal, o cuál será un poco el papel que va a jugar. Lo cierto es que finalmente, en la medida en que justamente se dé primero la discusión interna, que los miembros de las fracciones, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, tengan la libertad de valorar y ponderar la propuesta que está presentando, la discutan y eventualmente decidan hacia qué lado votar, no en conveniencia personal, desde luego eso sería el ideal y la aspiración a la que todos podríamos querer tener respecto a nuestros representantes, sino con una altura de mira respecto a lo que lo conviene el país. Y una vez que esto se genere, podremos, insisto, ir perfeccionando el debate legislativo. No sirve de nada que simple y sencillamente los bloques parlamentarios no tengan ni discusión interna como tal que permita de alguna suerte una flexibilización respecto de las decisiones que se puedan tomar dentro de los propios partidos políticos y las fracciones. Y segundo, que ya en el Pleno esto simple y sencillamente se convierta en una presencia simplemente testimonial, en donde independientemente de quién diga lo que diga, de qué se argumente o qué se demuestre, no se mueve un milímetro la posición de cada una de las fracciones parlamentarias. Me parece que esto es relevante, por eso también vale la pena rescatar, Jaime, la declaración del coordinador de los senadores de Morena, que sí señaló la necesidad seguramente de hacer modificaciones a la iniciativa, porque precisamente eso trata el parlamentarismo, de la negociación, la discusión, el debate, que permita llegar a la mejor posición para todos, no solamente para uno. Claro, y el no le vamos a mover ni una coma, ¿no? Que también es la otra cara del no parlamentarismo, ¿no? Que es una oficialía de parte solamente, pues. Pues, Fernando, muchas gracias. Y no podría llegar. Exacto, como ha sucedido también, en este mismo, bueno, en esta Cámara no, en esta legislatura no, en la anterior sucedió. Recordarás. Por supuesto. En esta, que estos son nuevos porque entraron a partir del 1 de septiembre. Es correcto. Y en otras legislaturas también anteriormente, en aquella época ya lejana del partido único, en donde en realidad el legislativo era eso, una oficialidad de partes. Pasamos después a un legislativo mucho más combativo, mucho más en donde tenía realmente este ejercicio de equilibrio de poder, donde se discutía de alguna suerte las iniciativas, pero ojo, insisto, una vez que arribamos a estas transiciones democráticas, a estos cambios o la posibilidad de cambiar de un partido a otro a nivel federal,
llegamos también al otro extremo de rechazar las propuestas solamente porque vienen de quien antes era mi opositor, sin que realmente se analizara de fondo. Me parece que la aspiración tiene que ser justamente ese debate legislativo, no llegar al otro extremo, en efecto, de que una iniciativa presidencial no se le pueda cambiar ni una coma, al contrario, se envía al Parlamento precisamente para que se discuta, justamente para que se analice y sobre todo para que se perfeccione lo que inicialmente se envió. Pues vamos a estar enteradísimos de lo que va a ocurrir porque el debate estará a todo lo que da y mañana entrará un nuevo capítulo con la presencia de los miembros del gabinete en la conferencia mañanera para pues defender su postura y señalar con argumentos, espero, por qué dicen y por qué señalan que es una buena y correcta decisión. Veremos qué es lo que ocurre y cuestión que estaremos platicando la próxima semana, Fer. Cuídate mucho. Vienen semanas bien interesantes, bien intensas, Jaime. Un abrazote, excelente domingo para ti, para todos los medios del auditorio. Gracias, cuídate mucho. A Fernando Ávila, nuestros ojos en la agenda política. Antes de la pausa.